procurar ser breve y conciso, espero hacerlo en 7 minutos más o menos, y la segunda continuará Elena con ello. Vamos a hablar primero de los antecedentes, de por qué se da esta visión actual de la protección de infraestructuras críticas, de su importancia, cuál es la situación actual, la introducción a la ley y al Real Decreto de Desarrollo del Reglamento de Protección de Infraestructuras Críticas, las implicaciones y los próximos pasos. Obviamente, hasta el 11 de septiembre de 2001 no había esta preocupación que había por la seguridad de las infraestructuras críticas, tal y como está ahora mismo concebida, hasta que atacaron en Estados Unidos los centros de poder político, se suponía que iban contra la Casa Blanca, económico, el Centro Mundial del Comercio y de Defensa, porque atacaron también el Pentágono, y además, sobre todo, al atacar no solamente atacaron iconos y atacaron a la administración del Estado y a los tres poderes, sino que he cambiado el judicial por el económico. Atacaron realmente los poderes importantes de Estados Unidos, les dieron un golpe en la moral muy importante, que eso para la población es muy contundente, y además el problema de destrozar el Centro Mundial de Comercio tuvo mucho impacto en el sector económico también. En Europa, por desgracia, no nos pusimos las pilas, eso tenemos que entonar el mea culpa, hasta que tuvimos los desgraciados atentados de Madrid del 11 de marzo y los de Londres del 7 de julio en 2004 y 2005 respectivamente, en que ya fueron ataques directos contra el sistema de transportes y contra las sociedades española y británica, y esto provocó ya una reacción a nivel de la Unión Europea. Esta reacción de la Unión Europea se ha plasmado en una serie de productos y dentro de los distintos Estados miembros, pues también según la sensibilidad mayor o menor al terrorismo, se han ido desarrollando una serie de herramientas. El Consejo de la Unión Europea aprobó el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, el EPCIP, en español el PEPIC, en diciembre de 2004. Inmediatamente se aprobó el Plan Antiterrorista en España en 2005, el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en mayo de 2007, por supuesto el Plan Nacional Antiterrorista y el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas son secretos. Se desarrolló un catálogo nacional de infraestructuras críticas. Inicialmente hizo uno Cuerpo Nacional de Policía y otro Guardia Civil, y después, cuando por un acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2007 se creó el CENEPIC dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, entonces al Centro Nacional se le encargó el juntar los dos catálogos. Somos los encargados de custodiarlo. Hay más de 3.700 infraestructuras estratégicas en España, porque dividimos las estructuras en estratégicas, complementarias y críticas. Y críticas son menos del 8% de las 3.700, hay más o menos unas 340 críticas, de las que tenemos metidas hasta ahora, porque le hemos dado prioridad a los sectores transporte y energía. ¿Por qué? Porque, como ven ustedes, hubo una directiva en 2008 de la Unión Europea para la protección de infraestructuras críticas europeas, que eran las infraestructuras críticas que afectaban como mínimo a 2 Estados miembros. Y esto estaba circunscrito únicamente a los sectores transporte y energía, y con una posibilidad de ampliación preferentemente a las TIC cuando se proceda a su revisión el año que viene, en 2012. En España, como consecuencia de la directiva, bueno, en todos los Estados miembros, como consecuencia de la directiva, tuvimos que hacer la transposición a la legislación nacional de esa directiva. Y teníamos que haberlo hecho, bueno, ahí viene que la directiva es de 8 de diciembre, realmente entró en vigor el 12 de enero de 2009 y teníamos que haberla transpuesto el 12 de enero de 2011. Lo que hicimos fue en 12 de enero de 2011 informar a la Comisión Europea de que estaba en trámite parlamentario y que cuando algo entraba en el Parlamento sabíamos cuándo entraba, pero nunca cuándo salía. Con lo cual no nos iniciaron un procedimiento de castigo que han tenido que iniciar contra algunos estados, y el 28 de abril salió la ley y posteriormente el 21 de mayo, a pesar de que había 6 meses para sacar un Real Decreto, por el motivo que fuera, el 21 de mayo salió el Real Decreto de Desarrollo del Reglamento de Protección de Infraestructuras Críticas.
Sobre esto me voy a extender poco. El Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, como hemos dicho, tiene primeramente la consecuencia, como hemos dicho, de la directiva que se ha revisado en 2012, tiene una dimensión externa porque tenemos que contactar con los países que son críticos para nosotros. Por ejemplo, para Francia, Italia y España, Argelia es un proveedor de primer orden de petróleo y de gas, por lo tanto, a nosotros nos interesa contactar con ellos, lo mismo que a los nórdicos y a los de la parte oriental de Europa les interesa contactar con Rusia. El RNCIP, no me voy a extender, es una red europea de referencia de laboratorios que está dentro del Laboratorio Común de Investigación de la Comisión Europea en Ispra, en Italia, cuyo único cometido es evitar la multiplicidad de ensayos sobre cuestiones relacionadas con protección de infraestructuras críticas en la Unión Europea. Es decir, si, por ejemplo, queremos saber qué cantidad de un determinado explosivo hace falta para volar un avión, porque ha habido un intento de un grupo, lo mismo que hubo lo del calzoncillo explosivo del hombre hace poco, o lo del zapato explosivo de Reid en su día, pues si hay otra modalidad nueva, un nuevo modus operandi, puede haber interés por saber, por ejemplo, qué cantidad de un determinado explosivo hace falta para volar efectivamente un avión. Entonces, en vez de que tengamos en los 27 Estados miembros que hacer este tipo de ensayos o que tengamos que pedir los resultados al laboratorio del DHS de los Estados Unidos, lo que se pretende es hacerlo dentro de esta red europea de referencias que hará una priorización de los temas de interés y que dispone de contactos con toda la red de laboratorios públicos y privados de la Unión Europea. Y CIWIN es una herramienta que en su día iba a tener un sistema de alerta rápida, por eso es la W de Warning, y ya se ha caído. O sea, ahora ya es Critical Infrastructure Warning and Information Network, la W se ha caído. Antes iba a ser con información confidencial para intercambiar entre los centros nacionales de protección de infraestructuras críticas o entre las autoridades de protección civil del Ministerio de Interior, de Presidencia de Gobierno, allá donde esté la competencia, sobre infraestructuras críticas, y al final, bueno, se iba a distribuir por ese TESTA a toda la Unión Europea y luego en España vamos a distribuirlo por Red SAR a todos los ministerios. Al final se dejó la propuesta por parte de la Comisión porque se veía que no era viable, y esto al final se va a transformar en una red donde se va a dar cabida a los operadores también para que tengan acceso a información distribuida por la Unión Europea desde el Laboratorio Común de Investigación de Ispra. ¿Cómo se va a hacer esto? No sabemos si vamos a poder darles a los operadores que estén interesados acceso directo a la documentación o si vamos a hacer una selección de toda la información que periódicamente se va actualizando dentro de su página y la vamos a poner a disposición de los operadores a través del sistema de información Hermes, que es el que da soporte al catálogo, que para los operadores críticos tiene una plataforma denominada Pi3 por la que podrán tener acceso a esa información. O sea, directamente o a través del sistema de información Hermes de desarrollo del catálogo de infraestructuras estratégicas se quiere dar acceso a los operadores. La situación nacional, ahora mismo estamos estamos desde hace más de 3 años con el Grupo de Trabajo de Protección de Infraestructuras Críticas, que es ministerial, donde están incluidos representantes de todos los ministerios competentes para cualquier sector crítico en España. Y con ellos vamos a desarrollar los planes estratégicos sectoriales. Pero, por ejemplo, para hablar de transporte tenemos que hablar con Fomento obligatoriamente. Ahora mismo vamos a dar cabida al GIPIC 2. Elena hablará del GIPIC 1, que acaba de terminar ahora, en que hemos desarrollado planes operativos de seguridad y planes de protección específicos, y en breve se va a publicar también una guía de mejores prácticas que se pondrán todas a disposición de quien lo precise o lo quiera a través de la web del Centro Nacional. Los planes estratégicos sectoriales, he dicho que tenemos en cuenta los ministerios, pero obviamente van a ser asociaciones público-privadas porque dentro del grupo, o sea, una cosa es lo que hacemos nosotros a nivel administración del Estado en el Grupo de Trabajo de Protección de Infraestructuras Críticas, y en el caso de los PES vamos a tener que hacer PPPs, o las Public-Private Partnerships, incluyendo a operadores del sector privado también. Y cuando podamos y cuando haya presupuesto, o sea, no sabemos cuándo, queremos desarrollar un centro de coordinación cibernética, porque saben ustedes que ahora mismo el CNI, el Centro Criptológico Nacional del CNI, es responsable de dar seguridad cibernética a la Administración. El INTECO es responsable de la seguridad para pymes y para el ciudadano, pero no tenemos un organismo que funcione como centro de coordinación de CERTs y donde sea una ventana única de entrada y salida hacia el exterior de alertas
sobre posibles ataques cibernéticos, y eso queremos hacer en el Centro de Coordinación Cibernética, que en teoría y en su dimensionamiento final tendrá que tener 43 personas para cubrir un turno 24/7 y cubrir todas sus capacidades estimadas, y obviamente pues veremos cuando salimos de la crisis, porque de momento lo veo difícil. Los objetivos tanto de la ley como del Real Decreto son optimizar la seguridad de las infraestructuras, es obvio, y nos centramos en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas, porque he hablado antes del Plan Nacional Antiterrorista. Nosotros no tenemos el punto de vista, por ejemplo, de catástrofes naturales o malintencionadas. O sea, si tenemos a una persona que hace sabotaje contra una empresa porque le han despedido a un amigo suyo y les mete cianuro en los yogures, pues en ese caso, obviamente tenemos dentro de Policía y de Guardia Civil unos servicios de investigación de delitos tecnológicos, si son de hackers, o si no, simplemente de Policía Judicial en el otro caso. O sea, tenemos la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos de Guardia Civil o de Policía, o si es un ataque no cibernético, con las unidades de Policía Judicial. Pero lo enfocamos especialmente a la intencionalidad terrorista. Lo lidera el Ministerio del Interior y lo formalizamos en el centro. Una cosa importante es, por ejemplo, utilizamos unos criterios transversales que no nos inventamos. Al estimar el número de víctimas o de heridos, el impacto económico, incluyendo el medioambiental dentro del económico, y el impacto en la prestación de servicios esenciales, este último en algunos países querían que fuera la fiabilidad de la administración frente a los administrados, como diciendo que hay veces que, por ejemplo, por un atentado terrorista o por una mala gestión de una crisis, los ciudadanos tienen menos confianza en su gobierno, pero eso es muy difícil de medir. Entonces, acabamos dejándolo en el impacto en la prestación de servicios esenciales, aunque se puede ver también pues, todo tipo de disturbios que se puedan crear. Estos tres criterios no los usamos así porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino que desarrollamos en la Unión Europea unas guías de implementación de la directiva donde se establecen los CCC, que son los Cross-Cutting Criteria, que son los criterios transversales. Es decir, esto es una directriz europea que es voluntaria, o sea, son unas directrices no vinculantes, pero nosotros hemos optado por utilizar este sistema. Y cuando ya empezamos, bueno, el criterio de criticidad, ahí no está la versión que tenía que estar. En el criterio de criticidad lo que tenemos en cuenta es el tipo de disrupción del servicio esencial, a cuánta gente, o pues vamos, el ámbito de afectación y el tiempo de afectación. Entonces, no es lo mismo para nosotros que se vaya la luz en una comarca de cualquier región española durante 2 semanas en el mes de julio, a no ser que haga mucho calor y algún anciano podría morir, por ejemplo, por un golpe de calor, pero vamos, digamos que las víctimas serían mínimas. A que esto lo tenga en cuenta un señor del gobierno finlandés en el mes de enero en una región del norte, porque si se quedan 2 semanas en una región de 5.000 personas sin electricidad, probablemente tienen 5.000 muertos. Entonces, obviamente, la criticidad de una determinada subestación eléctrica, dependiendo de dónde, dependiendo de qué tipo de disrupción del servicio esencial, que afecte a cuánta población y durante cuánto tiempo, son los factores que nos van a hacer estimar que una determinada infraestructura es estratégica, complementaria o crítica. Y en el caso, por ejemplo, del sector energético y más concretamente del subsector eléctrico, es casi imposible determinarlo en muchos casos, porque si se empiezan a producir cortes y efectos en cascada, como el famoso corte aquel que se produjo en Alemania en 2006, en que se dividió toda Europa en 3 islas que se recuperaron mediante la autopista informática de ENSOE, pues si hay una caída de ese tipo, una subestación eléctrica que en teoría no es más que estratégica, no es ni siquiera complementaria, puede ser absolutamente crítica para que se mantenga el servicio en una zona determinada. O sea que la criticidad, sobre todo en el sector eléctrico, puede variar muchísimo dependiendo de cómo esté configurada la red y por dónde se pueda prestar el servicio. El ámbito de aplicación, bueno, creo que todo el mundo conoce los 12 sectores que tratamos en España. En la mayoría de Europa se tocan estos 12 sectores también.
pero esto no es uniforme. En algunos sitios como en Estados Unidos consideran 16 sectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, utilizan los iconos. Para ellos un ataque contra la Estatua de la Libertad es un ataque a una infraestructura crítica. Nosotros no podemos poner un policía o un guardia al lado de cada monumento de nuestro patrimonio, porque sencillamente no tenemos suficientes guardias y policías. Entonces, obviamente, eso no lo tocamos. Ellos consideran, hay otros países, en Estados Unidos también, donde los grandes eventos, es decir, los lugares de aglomeración de público, sea por ejemplo por una conferencia internacional, una conferencia mundial, un gran concierto de música, algo muy significativo que reúna, una visita del Papa que reúna más de 1 millón de personas, lo consideran crítico. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en el estadio X de fútbol en España se da, de hecho, una asociación público-privada entre la compañía de seguridad que da seguridad al estadio, la Policía Municipal, la Policía Nacional, en concreto la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, y el club. Entonces, eso es un partenariado público-privado que funciona a las mil maravillas y que, en caso de un evento mayor dentro de una ciudad determinada, se va a partir de esas bases, porque no van a ser desconocidos los policías municipales de los nacionales y de las empresas de seguridad que suelen participar en estos temas. Y obviamente, si luego hace falta más ayuda, como es, por ejemplo, en la Exposición Mundial del Agua de Zaragoza, se dio vigilancia por parte de defensa al trazado del AVE, porque se considera que había una amenaza especial contra el AVE. Entonces puede entrar incluso defensa, aparte de que defensa también trabaje con protección civil mediante la unidad militar de emergencia. Quiero decir que trabajamos en estos 12 por exclusión de otros que vemos que están cubiertos o que no podemos cubrir. Las infraestructuras críticas, bueno, creo que ustedes saben lo que es, que no podemos decir es una instalación, son instalaciones, redes, activos, cualquier cosa que sea básico, vamos, necesario para proporcionar un servicio público esencial. Como ven, son muy similares las dos definiciones, porque ese servicio es esencial ¿para qué? Para la seguridad, para el bienestar social, para la salud, de los ciudadanos, para el funcionamiento de las instituciones. Tanto arriba como abajo estamos hablando de salud, de seguridad, de bienestar, de un funcionamiento correcto de la administración en provecho de los administrados. Entonces, la infraestructura crítica es aquella que es crítica para la provisión de los servicios públicos esenciales. También hay que poner el mantenimiento de las funciones sociales básicas. En los países escandinavos se llaman funciones societales, porque se centran más en funciones que en infraestructuras. Dentro de bueno, hay dos personas que van a tener que designar los operadores críticos en base al reglamento desarrollado por el Real Decreto, como estipula la ley, que van a ser el responsable de seguridad y enlace y el delegado de seguridad. Para no abundar más ahora en las diferencias entre uno y otro, vamos a ver mejor en la siguiente filmina, perdón, en que se ve toda la pirámide de toda la seguridad integral dentro del país. Tenemos un Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. El Parlamento y el Gobierno han promulgado la Ley de Protección y el Real Decreto de Desarrollo del Reglamento. Los planes sectoriales, como he dicho antes, lo va a hacer el Grupo de Trabajo de Protección de Infraestructuras Críticas con la dirección del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, porque tenemos que hacer que todos ellos trabajen para nuestros intereses, y los suyos también, pero cuesta un poco moverlos. Los planes de seguridad del operador, eso ya es una obligación de la ley del Real Decreto, en que cada operador crítico tiene que establecer un plan de seguridad del operador, y aquí es donde vemos la figura del responsable de seguridad y enlace. Es decir, es el responsable de los contactos a nivel institucional con el Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica. Tiene que haber uno por operador crítico. Dentro de cada operador crítico, dentro de sus instalaciones, tendrá 2, 3, ninguna o 40 instalaciones que son críticas. Y dentro de esas instalaciones críticas, seguro, por ejemplo, subestaciones eléctricas, presas, refinerías, cualquier tipo de activo, o a lo mejor el SCADA de control de CECOEL, de la red eléctrica de España. O sea, puede ser cibernético, puede ser físico. Tiene que haber dentro de cada uno de esos activos, de esos puntos, de esas infraestructuras concretas o de redes concretas, un plan de protección específico, y en esa infraestructura concreta es donde está el delegado de seguridad. Es decir, en una compañía hay un responsable de seguridad y un número indeterminado
de delegados de seguridad dependiendo de la cantidad de instalaciones críticas que tengan. Y por último, le corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad, vean que no pongo de seguridad del Estado, sino de seguridad, porque en el caso de Cataluña, o del País Vasco, o de Canarias ahora, que ya se ha creado también la Policía Canaria, los competentes va a ser la Policía Autónoma. Entonces son las fuerzas y cuerpos de seguridad los que son los encargados de hacer los planes de apoyo operativo, y aquí volvemos otra vez a la incidencia terrorista, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad son las encargadas de dar esa protección externa a las instalaciones. Y obviamente ahí los que se ponen en contacto son el delegado de seguridad del operador en esa determinada infraestructura crítica con las fuerzas de cuerpos y seguridad de la demarcación, ya sea una comisaría de los Mossos de Escuadra, ya sea un cuartelillo de la Guardia Civil en Jaén, o donde sea. Y a partir de aquí, lo único que queda mencionar es, bueno, el plan de seguridad del operador, lo acabo de decir, que en qué se basa. Esa es una digamos, filosofía de seguridad de la empresa en general, y a partir de eso los planes de protección específicos son los documentos operativos donde se definen las medidas concretas para la seguridad integral, física y lógica, y Elena volverá a incidir sobre la necesidad de unir las dos, física y lógica, de las infraestructuras que tenga que se consideren como críticas. A partir de aquí cedo la palabra a Elena. Sí, buenos días a todos y gracias a Tomás como representante del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en venirnos a comentar un poco cuáles son las implicaciones de esta nueva ley y su correspondiente Real Decreto. Yo, antes de empezar un poco con el calendario para ver exactamente cómo vamos de fechas, a mí me gustaría comentar cuáles son las características que yo creo que tiene la implantación de esta nueva regulación. Y empezaría diciendo que voy a romper un mito de tres cabezas, es decir, o voy a romper tres mitos al decir qué es lo que no es. Yo creo que cuando pensamos en esta ley, en sus implicaciones, y poniéndome desde el punto de vista de lo que son los operadores, vamos a ver, esto no es nada nuevo. Es decir, yo creo que en términos generales las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones me refiero tanto a empresas públicas como privadas, ya están gestionando y ya están protegiendo sus activos y, por tanto, sus infraestructuras críticas. Por lo tanto, esto no es que sea exactamente nuevo, llevamos trabajando mucho tiempo en ello. En segundo lugar, esto no es único, es decir, esto no es la única responsabilidad que tienen las áreas de seguridad y todas las áreas relacionadas dentro en materia de protección y de continuidad de servicio en una organización. Es decir, los departamentos de seguridad y otros relacionados tienen otras muchas competencias, como es también dedicarse a la protección de sus activos desde un punto de vista de fraude, de fugas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto que nos trae la regulación no es algo a lo que nos dedicamos en exclusiva, sino que tenemos que compaginar con otras muchas cosas que realizamos. Y en tercer lugar, yo diría que, intentando poner una dosis de cordura a todo esto, es que no es para volvernos locos. Es decir, esto yo lo asimilaría a un sistema de gestión en el que verdaderamente no quiere decir que seamos perfectos desde el primer momento, sino que lo que quiere decir es que nos tenemos que ocupar, y no tanto de preocupar, sino ocupar, ir trabajando en esta línea. Y poco a poco tendremos que ir avanzando en lo que es la protección de acuerdo a estos nuevos conceptos. Repasando un poco los temas que comentaba Tomás, de cómo van los calendarios, pues simplemente para concretar, a mí me gustaría decir que después de la publicación de la ley y el Real Decreto, hay un año en el que la Secretaría de Estado de Seguridad y por ende el Centro van a tener que estar trabajando en lo que son los planes estratégicos sectoriales. Yo creo que esto es una de las grandes dificultades. Esto es una regulación que yo creo que es comúnmente comprendida y aceptada por todos, pero que verdaderamente tienen unas matizaciones sectoriales que son muy distintos. Estamos hablando de 12 sectores totalmente distintos y las consideraciones de unos sectores normalmente no van a ser exactamente válidas para el resto. Por lo tanto, los planes sectoriales pues van a ser un buen punto de partida. Estos planes sectoriales, en principio, lo que van a tratar de hacer es
realizar análisis de riesgos sectoriales para intentar establecer o clarificar más cuáles son los operadores y las infraestructuras más críticas, que no son todas las estratégicas que tienen los operadores. Tendrán que establecer a lo mejor algunas medidas de protección específicas con carácter sectorial y tendrán que establecer también incluso otro tipo de medidas, como son temas de coordinación para hacer determinados tipos de simulacros, etcétera, etcétera, y evidentemente todo lo que sería la coordinación con el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, para que todo esté dentro de un marco de gobierno global. Una cuestión básica cuando hablamos de todos estos elementos es el proceso de mejora continua, y es que verdaderamente todos estos planes, por causas mayores de cambios o si no con carácter bienal, es decir, cada 2 años, van a tener un proceso de revisión y de actualización. Por lo tanto, esos planes sectoriales cada 2 años deberán de ser revisados, al menos cada 2 años. Y durante todo este tiempo, pues Tomás nos decía que se está trabajando con más ahínco en algunos sectores que en otros, se van a ir denominando los operadores críticos. Esta denominación lo que conlleva son una serie de obligaciones que debemos de ir abordando. Una de ellas es que a los 6 meses debemos de presentar los planes de seguridad del operador. Estos planes de seguridad del operador no son otra cosa que, podríamos decir, la política general que el operador debe hacer constar de cuál es su nivel de compromiso en materia de protección de sus infraestructuras críticas. Por lo tanto, seguro que habrá unos métodos comunes, cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos que están ellos protegiendo. En segundo lugar, aparte de este plan de seguridad del operador, que cada 2 años tendrá que ser renovado, tendremos que nombrar, como decía, el responsable de seguridad a los 3 meses de designación del operador crítico, y también, una vez que ya están definidas las infraestructuras críticas, tendremos un plazo de 4 meses para presentar los planes de protección específicos. Estos planes de protección específicos y los planes de seguridad del operador serán entregados al centro, y a los 2 meses de su entrega al centro tendremos, por así decirlo, la validación de la conveniencia o cuáles son las recomendaciones que el centro nos hace a los mismos. Y evidentemente todas las infraestructuras críticas, como también decía Tomás, pues tendrán que tener nombrados a los 3 meses de la designación de la infraestructura como crítica, pues tendrán que tener nombrado su delegado de seguridad. Sí que me gustaría decir que la designación de responsable de seguridad, la única característica, por así decirlo, es que debe de ser una persona certificada como director de seguridad por el Ministerio del Interior. Hay un tema también interesante que, aunque aquí en la transparencia no esté claro, es también la elaboración de los planes de apoyo operativo. Es decir, esto es una labor para desarrollar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y, como decía Tomás, en función de la infraestructura crítica y si ésta tiene una demarcación geográfica concreta, pues habrá que establecer unos planes que fundamentalmente estarán desarrollados por esas fuerzas y cuerpos de seguridad, y que, coordinados con el operador y con el delegado de seguridad de la infraestructura, deberán de coordinar las actuaciones en caso de cualquier tipo de amenaza o de gestión de una situación, de un incidente. Una vez que hemos repasado el calendario, a mí lo que me gustaría es comentar, bueno, qué implicaciones generales tiene todo esto en la labor que venimos desarrollando dentro de nuestras organizaciones. Pues yo diría que, en primer lugar, hay una cuestión fundamental, que es la de integración de los mundos lógicos y físicos. Es decir, estamos hablando de unas amenazas que, cuando hablamos de infraestructuras críticas, y si nos centramos quizá en algunos sectores que son los más avanzados, probablemente estamos pensando mucho en protección física, pero verdaderamente estas infraestructuras, lo que la realidad nos ha puesto de manifiesto es que hay que protegerlas también de una manera lógica, porque los ciberataques con los que se pueden ver sometidas, pues evidentemente pueden llegar a afectar aquello que es lo que es la finalidad última de esta ley, que es la protección de esos servicios esenciales para la ciudadanía. Hay otro punto importante, y es el tipo de amenaza. Normalmente en las organizaciones, siempre los análisis de riesgos que estamos realizando, siempre hablamos de una serie de prioridades. ¿Cómo priorizamos las conclusiones que nos salen de estos análisis de riesgos? Y normalmente estamos hablando siempre de riesgos que, teniendo
una alta probabilidad de ocurrencia, como mínimo tienen o no un impacto importante. Y aquí, sin embargo, tenemos que estar pensando que esto es un elemento en el que normalmente nos encontramos con amenazas que debieran de tener una baja probabilidad de ocurrencia, pero verdaderamente un alto impacto. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestros análisis de riesgos. Tenemos que estructurar también un marco de gobierno nuevo. Normalmente las organizaciones, los operadores, tienen áreas de seguridad lógica, seguridad física, como mínimo seguridad de la información, que corresponden a unidades que organizativamente son dispersas. Tenemos que establecer un ámbito de coordinación de todos estos elementos para que los responsables de seguridad y enlace de estos operadores puedan ser el único punto de información sobre este tipo de cuestiones. Por lo tanto, probablemente en las organizaciones tenemos que trabajar en esos marcos de gobierno. Tenemos también que trabajar en una mejora continua. Es decir, esto no es un proceso que lo hacemos y nos olvidamos, sino que esto debe de ser un proceso que paulatinamente debe de ayudarnos a gestionar todos estos riesgos. Otro tema importante es que yo creo que hay que tratar el tema de interdependencias. Únicamente no somos críticos por lo que nos ocurra a nosotros, sino que somos críticos también por lo que generamos a otros operadores, incluso a otros operadores de índole incluso europeo. Y otro tema que también me gustaría decir, me están diciendo que hay poco tiempo, es el tema de todo lo que es la integración con fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es importante. Algunos sectores y algunas unidades, yo creo que fundamentalmente físicas, están acostumbradas a este tipo de coordinación. Pero ahora, otros sectores que quizás han estado un poco más de lado en estos aspectos, tienen que empezar a desarrollar mecanismos de coordinación a través de estas figuras que se van a nombrar con lo que van a ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro tema que me gustaría decir también es el tema de que la elaboración de planes estratégicos sectoriales, yo tengo la sensación de que van también a generar un determinado estado de madurez de cada uno de los sectores en el que los operadores críticos, por críticos desde luego, van a tener que estar en ese nivel de madurez, y el resto de los operadores, yo diría que esto, a mí me gustaría decir que es una tendencia, deberían de entender que esto es el camino por el que se debe de ir trabajando en materia de seguridad y, por lo tanto, debería de ser una referencia a tomar, porque además el nombramiento de lo que son los operadores críticos y las infraestructuras críticas es algo que irá evolucionando con el tiempo. No sé si Tomás ha hecho mucha mención de ello, pero es algo que también está vivo, es decir, es algo que irá continuando. Otro tema que me gustaría comentar es decir, hay un reporting periódico con el Ministerio, es decir, vamos a tener que estar informando con una cierta asiduidad, va a haber que hacer revisiones al menos cada 2 años y siempre y cuando haya cambios importantes, por lo tanto tenemos que incluir dentro de nuestras organizaciones, de nuestro ADN y debe de formar parte de esas revisiones periódicas y únicamente decir que quizás este proceso de mejora continua, la mejor forma de poderlo plasmar es que verdaderamente no existen aspectos punitivos como tal, sino que esto pretende ser pues, la difusión de una cierta cultura y un proceso de mejora continua en el que, desde luego, yo, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, el Ministerio y el Centro lo que están trabajando es en la idea de que se vaya trabajando de una forma paulatina en todos estos aspectos. Yo creo que, Miguel, cumplo a rajatabla el tiempo y yo creo que, Tomás, si me permites y si vienes aquí al estrado, podemos ahora aprovechar para resolver alguna duda o algún comentario que alguno de ustedes puedan tener. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada más y muchas gracias a los dos.